Cárdenas. Lázaro Cárdenas del Río, Jiquilpan, 1891, Ciudad de México, 1970. Militar y político mexicano que fue presidente de México entre 1934 y 1940. Recordado y querido como uno de los mayores estadistas mexicanos de todos los tiempos, Cárdenas hizo más que cualquier otro presidente para consolidar la Revolución Mexicana y llevar a la práctica sus ideales de justicia e igualdad. Firme defensor de una política modernizada y democrática, Lázaro Cárdenas fomentó la educación a todos los niveles, estimuló la formación de organizaciones sindicales, renovó la administración pública e impulsó, como nadie lo había hecho antes, la reforma agraria. Sus convicciones nacionalistas lo llevaron a nacionalizar los ferrocarriles en 1937 y al año siguiente la industria petrolera, que estaba en manos de compañías británicas estadounidenses. Su posicionamiento en favor de obreros y campesinos frente a los intereses de los poderosos y la defensa de los recursos naturales frente a las injerencias de las compañías extranjeras le proporcionaron un prestigio y una aureola de honestidad que conservaría tras abandonar la presidencia. Biografía de Lázaro Cárdenas. Procedente de una familia indígena muy modesta, Lázaro Cárdenas del Río recibió apenas una educación elemental. En 1914 se unió a la Revolución Mexicana, que había estallado 4 años antes, dando comienzo a una carrera militar en la que ascendería con rapidez. 10 años más tarde era ya general de brigada. Durante la misma defendió la causa constitucionalista de Venustiano Carranza. Fue designado jefe de operaciones en Veracruz y Michoacán y resultó herido en la batalla de Huejotlicán, 1923. Lázaro Cárdenas saltó a la política bajo la protección de otro militar revolucionario, el presidente Plutarco Elías Calles. En 1928 fue elegido gobernador de Michoacán, cargo que aprovechó para realizar una importante labor reformada que acreditó su valía política en todo el país. Creó numerosas escuelas, impulsó el reparto de tierras y promovió las asociaciones sindicales y las democracias de la universidad. Posteriormente fue ministro del Interior, 1930-1932, con Pascual Ortiz Rubio, y ministró la guerra en 1932 a 34. En 1934 ganó las elecciones presidenciales, siempre bajo la protección de Calles, que seguía ejerciendo una influencia en la vida política mexicana. Pero, una vez en el poder, Lázaro Cárdenas se emancipó de su tutela y adoptó una línea política propia, más inclinada hacia la izquierda. Llegó incluso a expulsar del país a su antiguo protector, que hubo de exiliarse en Estados Unidos, 1936. Creó el Partido Revolucionario Mexicano, antecedente del posterior PRI, en el cual se integraron un amplio espectro de reformistas y progresistas, comunistas y socialistas, liberales radicales, la Conferencia de Trabajadores Mexicanos y la Confederación Nacional de Campesinos. La presidencia de Lázaro 1934 al 1940. Bajo el tema mexicano, los mexicanos, Cárdenas llevó adelante una política de nacionalizaciones especialmente trascendentes por lo que respecta al petróleo. Ello lo enfrentó con Estados Unidos y le obligó a buscar compradores en Alemania. También se ocupó de proteger a los pobladores indígenas, impulsó la reforma agraria, combatió el latifundismo, nacionalizó los ferrocarriles y estableció una enseñanza pública laica, gratuita y obligatoria. En definitiva, todo un giro nacionalizante del México postrevolucionario,
que hay que situar en el contexto de la depresión económica mundial de los años 30 y el New Deal de Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos. De estas realizaciones debe destacarse su ambicioso programa de reforma agraria. El gobierno de Cárdenas organizó el reparto de más de 18 millones de hectáreas entre los desposeídos mexicanos, casi el doble de lo que todos los gobiernos de sus predecesores juntos habían llegado a la distribución. Pero la distribución de tierras sin proporcionar los servicios de infraestructura necesarios conduce a una agricultura, la subsistencia en la que el campesino es capaz de alimentar a su familia.